Con 4 minutos y el país se encuentra expectante de lo que sucederá este día jueves cuando se anuncia que arribarán a Quito las movilizaciones convocadas por un sector de la CONAIE, la denominada Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad. Para hablar acerca de este tema, amigas y amigos televidentes, y de la actuación de la Asamblea Nacional, nos acompaña ya su titular, el arquitecto Fernando Cordedo. Presidente, ¿por qué afirma usted que estas movilizaciones son el arranque de la campaña electoral? Buenos días. Buenos días. Creo que hay tres tipos de actores en esta marcha. Los legítimos, que son aquellas personas que lo que están es queriendo hablarnos de sus derechos, de sus dudas respecto a la velocidad que avanza lo que nosotros llamamos la revolución ciudadana, y eso es totalmente pertinente y discutible. La Asamblea, entre otros actores, estará siempre dispuesto a acelerar la ley del agua. Nosotros somos conscientes que es una ley indispensable. Hemos hecho un esfuerzo entre todos los asambleístas, incluidos los que les apoyan en la marcha, y vamos a ser el primer país en el mundo que a partir de mayo vamos a poder realizar la primera consulta prelegislativa en el mundo entero, de acuerdo al convenio de la OIT, y aprobaremos la ley del agua. Reconocemos que nos hemos demorado. Hay razón. ¿Por qué, presidente, ha demorado tanto? Si venimos hablando de esto desde el 2008, recordará usted en la Asamblea Constitucional. Primero diferenciemos los actores. Nosotros reconocemos que nos debemos demorar, pero no somos responsables de la demora. Quienes pusieron una serie de cortapisas, inclusive demandas a la Corte Constitucional, son los que están hoy día apoyando la marcha. Entonces, cuando yo propuse hacer una consulta prelegislativa, me dijeron que era por poco enviado de algún fantasma raro en el mundo que venía a torpedear las reivindicaciones de los pueblos, nacionalidades. Por ventaja, eso ha cambiado, el tiempo no pasa en vano, y hace pocas semanas aprobamos unánimemente en la Asamblea un mecanismo. Es un actor, los legítimos. Hay los candidatos, hay unos lanzados con afiches incluidos. ¿Cómo quiénes? El prefecto de la SUAY, el prefecto de Zamora, que veo que están en binomio. Me parece también, dentro de lo electoral, legítimo. Lo que no es fácil es entender y unir. Cuando uno llama a una marcha por el agua, es la marcha por el agua. Cuando uno llama a una concentración para lanzar un candidato, esa conducta, esa actitud, también democrática y legítima, es de otra naturaleza. Y finalmente hay los colados. Estos que los que pescan al río revuelto. Los que creen que, aprovechando de la legítima posibilidad de protesta, del derecho a la resistencia, incluso de las pretensiones electorales democráticas de cualquiera, están camuflándose ahí con ellos. ¿Se refiere al MPD? No necesariamente, a los que están inclusive merodeando siempre a los sectores populares, a los que están financiando seguramente estas marchas, que lo que buscan es desestabilizar la democracia. ¿Se está financiando, presidente? No es tan fácil entender que esto lo puedan hacer personas que realmente lo que están reclamando por su pobreza, por su circunstancia todavía no suficientemente atendida. Nosotros somos totalmente de acuerdo en que a los más pobres de este país hay que darles un trato privilegiado, porque así mismo dice la Constitución. Pero de todas maneras, estos tres actores, a los que sí les daremos siempre oídos, porque la Asamblea es para eso, es a los que quieran hablar de cualquier tema, del agua, de la tierra. ¿Serán recibidos entonces el día jueves si lo desean y si se lo hacen dentro de los parámetros? Yo lo que he hecho es decir públicamente, está citada para hoy día la Asamblea, yo tengo que citar con 48 horas de anticipación. No es bueno que la Asamblea se convierta en un actor de incertidumbres. No tengo ninguna solicitud, si la tengo les recibiré con el mayor gusto, y entiendo que será en el mejor caso una ley que quieran proponer, y eso dice el artículo 55 de nuestra ley orgánica, que es el presidente de la Asamblea el que les recibe. Por tanto, no es el Pleno, no es una Asamblea activa en su expresión plenaria, sino es la Asamblea representada por quien tiene que representar. Es decir, presidente, ¿se le debe dar la importancia del caso a esta movilización indígena, sí o no? Y le pregunto esto también porque estuve leyendo atentamente su cuenta de Twitter hasta anoche y decía que usted está evaluando aún si va a convocar a sesión este día jueves. Así es, no tengo ninguna solicitud para, en este caso, tratar algún tema particular de esta movilización. De todas maneras,
si se trata de entregar una ley, si se trata de entregar una especie de pliego de inquietudes o solicitudes, me parece que no es necesariamente el espacio del Pleno. Si bien cualquiera de los asambleístas puede proponer en cualquier momento un debate en el Pleno, pero si no tenemos certezas, no es conveniente. Yo insistiré siempre en que el Pleno tenga una especie de punto que se llame varios, porque eso ha sido el mal recuerdo que todavía nos dejan los viejos congresos. La Asamblea, si algo tiene de valioso y reconocido por todos, es su disciplina, su orden, su planificación. Ahora, presidente, tengo en mis manos una carta dirigida al pueblo ecuatoriano. Esto ha sido suscrito por Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, la noche de ayer, este lunes 19 de marzo, a eso de las 20:05, según tengo aquí en mis manos, y se anuncian algunos de los objetivos de esta movilización. Voy a leer una parte: la redistribución del agua mediante la urgente aprobación de una nueva ley de aguas, una revolución agraria, el cambio de modelo minero extractivista que hoy se impone por un nuevo modelo, la no aceptación de nuevos impuestos que afecten a pequeños propietarios y productores, y 5, el cese inmediato de la criminalización de la protesta social. Además, dice, nos preguntamos, ¿cuándo la crítica a la movilización popular y las propuestas alternativas han desestabilizado la democracia? ¿Cómo responde usted a eso? No, yo creo que en eso no hay la menor duda, que nadie se va a confundir. O sea, ni la protesta, ni las reivindicaciones, ni los reclamos de los ecuatorianos. Muchas veces hemos estado nosotros mismos en la calle haciendo eso y no vamos a cambiar de opinión. Eso no es desestabilizarnos, eso es parte de la democracia. La protesta nunca es suficiente, hay que estar acompañando siempre de propuestas, y eso es lo que constituye la revolución ciudadana. De la protesta nosotros pasamos a la propuesta, el pueblo ecuatoriano entendió esa propuesta y ganamos las elecciones. Es decir, también así se hace protesta. El asunto es que no todos los actores son equivalentes o son similares al pensamiento de Cholango, pues él es un dirigente indígena legítimo. Usted sí reconoce entonces tal vez en los méritos, las virtudes de Humberto Cholango, pero no de las personas que lo rodean. No solamente de él, sino de todos los que sean dirigentes. Es decir, yo no tengo por qué en este caso hacer juicios de valor sobre ninguno, ni siquiera sobre los candidatos, porque ellos también seguramente, porque la democracia lo permite, están lanzándose mediáticamente, porque hay que reconocer que en lo que sí es un éxito total la marcha es en la cobertura mediática. Es decir, le están poniendo una lupa para amplificar todas las... ¿Se habrá sobredimensionado? Creo que hay que ser honrados. El Ecuador sabe lo que significa una marcha de esta naturaleza, el mérito de recorrer más de 700 kilómetros hasta ahora, de quienes salieron de Zamora, pero hay que ser realistas. En el Ecuador somos 14 millones de ecuatorianos y según ellos mismos en la marcha establemente no hay más de 350, y claro, en cada población, dependiendo del tamaño de las adhesiones, de los liderazgos locales, pues se suman otras personas. Todo eso es democracia, todo eso es factible y posible, y además no hay por qué inquietarse. En donde tendremos siempre dudas es cuando unos que nada tienen que hacer, no tienen nada que cambiar, seguramente no están de acuerdo con ninguno de sus puntos. Me quedó la duda, ahora que leer con toda serenidad la propuesta, pero cambiar el modelo minero extractivista, es decir, por otro modelo minero, si la minería no es extracción. El del buen vivir suma causa, y dice, pero se impone por un nuevo modelo. Claro, pero o sea, los propios pueblos ancestrales saben que entre otros atributos que tenemos en el sur, en la Amazonía, es nuestra capacidad justamente de haber, respetando la naturaleza, pues creo que eso es lo más importante, está en la Constitución, aprovechar social y humanamente lo que es posible sin deteriorar la naturaleza. Es decir, esos son los principios del buen vivir, un equilibrio con la naturaleza, pero también una aspiración supremamente no renunciable, que es el desarrollo humano. Claro. El buen vivir sin personas, como que no existe eso. Ahora, no, presidente, no si me permite, por favor, aquí hay un tema también central, o por lo menos uno de los temas centrales, fuertes, de toda esta movilización, es la defensa del agua. Sí, pero en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo no? Y esto le pregunto, bueno, a propósito de lo que usted mencionaba sobre la ley, y también es importante anotar lo que dice el artículo 57. Usted nos ha traído la
constitución vigente desde el año 2008. Y sí sería importante también recordar lo que dice el artículo 57 en cuanto tiene que ver a la consulta prelegislativa. Y estaba revisando también, dentro de lo que usted mencionaba por el Twitter, las dudas en torno a los numerales 7 y 17. Por favor, explíquelo para que el gran público lo entienda. ¿De qué se trata? Hay dos consultas que hablan. Los derechos colectivos son derechos de los pueblos, nacionalidades que son indígenas, afroecuatorianos y montunos. El resto de ecuatorianos, según el censo, solamente 21% de ecuatorianos están en esos tres grupos, por la autodeclaración de los censados. El resto no tenemos derechos colectivos. No quiere decir que como colectivo no tengamos derechos compartidos, pero los derechos colectivos que están enunciados en la Constitución, en el artículo 57, les dan dos particularmente a esos grupos. Ser consultados cada vez que hay una acción ejecutiva de un alcalde, de un prefecto, de la Presidencia de la República o sus ministerios en sus territorios. Eso tiene que hacerse, se hará cada vez que haya que abrir una carretera, hacer una extracción minera, esa consulta, como también la siguiente que voy a hablar, no son vinculantes. ¿Qué significa? Que no son mandatorias, no es como una consulta que tiene votación y el que gana la votación, ese impone, no. Es una consulta para estar bien informados, para evitarle causar daños a una comunidad, para, compartiendo con ellos, pues encontrar el mayor número posible de acuerdos y de consensos. ¿Cuál es la otra consulta? La que está en el 57, numeral 17, es la prelegislativa. Cada vez que se va a dictar una ley que podría afectar derechos colectivos como el agua, hay que hacer una consulta y es lo que nos aprestamos a hacer. Eso que tiene desde el año 1998 vigencia en el mundo, del primer tipo se han hecho varias consultas, en Chile muchísimas, de la cercanía, en Perú algunas, en el Ecuador también. De la otra no se ha hecho en ninguna parte del mundo. La consulta prelegislativa se va a hacer en el Ecuador, la primera en el mundo, lo cual muestra que no basta escribir bonitos artículos de forma de derechos, sino que hay que hacer el esfuerzo político de pasar. Igual, el Ecuador tiene en su constitución un artículo que dice que el agua es un derecho humano. Así es. Eso no ha logrado ni siquiera las Naciones Unidas hacer que sea un consenso entre los países. Estamos conscientes, la distancia entre la Constitución y la realidad les lleva a la protesta y a nosotros también. Presidente, ¿qué va a pasar este día jueves y cuál es su llamado para las personas que se encuentran viniendo a Quito y también para que las personas que se encuentran aquí en Quito y que han dicho que están defendiendo la democracia no generen enfrentamientos? Creo que muchos de los que están marchando, sus dirigentes y todo el Ecuador sabe que el sitio en donde se procesan incluso disensos se llama Asamblea Nacional. Por esencia, la Asamblea Nacional es un espacio de contradicciones políticas, en donde tenemos tesis diferentes. Ojalá siempre fuera de tesis. Eso es de desarrollar la democracia. La Asamblea no tiene ningún impedimento para tratar cualquier agenda que tenga que ver con sus obligaciones, con sus atribuciones. Yo lo único que les pido a todos, a los que vamos a estar en las calles defendiendo la democracia, porque creemos que todos nos sumemos por una sola tarea, que es la paz. No tiene sentido confrontarnos en ideas con violencia. Extirpemos a los violentos. Los violentos solo nos dividen, los violentos solo nos estorban, los violentos... De lado y lado, presidente. Sí, no están invitados. Los violentos no hacen falta. La firmeza es envidiable. Firmeza para defender tesis, firmeza para confrontar ideas. Pero los violentos están de más en el Ecuador de hoy día y del futuro. ¿Hasta cuándo decide si sesiona la Asamblea este jueves? Creo que no debe sesionar la Asamblea este jueves porque los temas legislativos pueden esperar hasta el martes. Presidente, muchísimas gracias. Se me quedó pendiente el tema del proyecto de ley de comunicación. Esperamos en una próxima oportunidad dialogar en torno a este y otros temas con el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, quien nos ha acompañado esta mañana. 7 de la mañana con 18 minutos, momento de una nueva pausa. Ya volvemos, somos Gente al Día a través de la televisión pública.